¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros un jueves más para poder platicar y compartir con ustedes pues este interesante tema. Sonia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marve, buenas noches, feliz de estar aquí, otro jueves más compartiendo. Y antes de empezar el programa me gustaría compartir, Marve, con todos ustedes un pensamiento súper lindo. A ver, Sonia, viene. Ahí va. Es sincero el dolor de que llora en secreto. Marcia. Sí. ¿Cómo ves, Marve? Pues muy fuerte y muy cierto, porque muchos lloran en secreto su dolor. Y déjame decirte, Sonia, que Marcial es un poeta latino, o sea, es de los considerados poetas latinos, porque él nació en el año 40 después de Cristo, en lo que hoy es España. Entonces, imagínate qué tan actual es, ¿no? Su pensamiento, lo que él escribía, y hace cuántos años escribió él esto, ¿no? Así es. Qué importante. Y bueno, pues este tema es bastante fuerte, considero yo, ¿no? Fuertísimo, Mar. La verdad es que ya estamos, digamos, está a la orden del día. Es un tema muy fuerte, muchos yo creo que se van a sentir identificados, así es que como cada jueves esperamos que nos compartan ahí sus experiencias, si tienen alguna duda, algo que nos quieran compartir, de verdad los estaremos leyendo, ténganos paciencia, y es un tema de verdad fuerte y doloroso, Mar. Sí, fuerte y doloroso, como ya lo decía Marcial, ¿no? Este fuerte dolor de que llora en secreto, ¿no? Y pues vamos a hablar y a platicar de este tema, porque realmente yo creo que cuando las personas se conocen, y vamos a hablar específicamente de una pareja, hombre, mujer, y bueno, se conocen, forman un noviazgo, van avanzando en la relación y deciden casarse, ¿no? Casarse, formar una familia, iniciar un proyecto de vida, porque al final de cuentas un matrimonio es un proyecto de vida. Y nunca esperan que los obstáculos que encuentren en su camino sean tan insorteables que no los puedan librar y tengan que llegar a un divorcio, ¿no? Que eso de por sí ya es complicado, es una pérdida. Es una pérdida de manera personal, familiar, porque también de los esposos, y si hay hijos, lo complica mucho más. Así es, Marve, la verdad es que es un tema súper delicado, tanto por lo que sienten, cargan y las decisiones que toman los padres, como quienes lo resienten, ¿no? Que son los hijos. Y para eso pues tenemos un gran invitado el día de hoy, mi queridísimo Marve, que es experto en la materia. Hay cualquier dudita que tengan, está aquí con nosotros el abogado Eric Oswaldo, que ya lleva un buen rato en la materia familiar, que también es abogado civil y mercantil, Marve. Entonces él nos va a dar como mucha luz para todos los que tengan como duditas, que estén viviendo un proceso de separación, que no sepan qué hacer, que se quieran informar, que tengan un tema con los hijos y no sepan cómo llevar esto. Pues aquí está con nosotros un abogado experto en la materia para que le pregunten, Marve. Sí, le vamos a preguntar, y buenas noches y bienvenido Eric, el abogado, como decía Sonia, familiar, y de verdad vamos a enfocarnos a platicar en este tema de los hijos del divorcio, porque hay aspectos importantes que se tocan dentro del divorcio, y no solamente implica la parte psicológica, sino también la parte legal, que eso es bien importante y que muchas veces los abogados tienen que hacerla de psicólogos, aunque no lo son, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, claro. Entonces ya entonces es que yo hablo mucho, Eric, me emociona, me apasionan los temas, entonces sí, claro. Bienvenido, Eric, te voy a dejar. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Pues aquí estamos. Pues bien, ¿y cómo es este tema que al final de cuentas las parejas en estos temas de divorcio y cuando están los hijos no solo es un tema de psicología,
sino también es un tema legal o al revés. No tan solo es un tema legal con los abogados, sino también deben de tener este conocimiento de psicología, ¿no? Sí, muchas veces entran, bueno, cada asunto es diferente, pero muchas veces es totalmente un asunto distinto. Ya, digamos, es más bien entendiendo a las parejas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, hacia dónde van y en dónde se encuentran? Entonces es muy factible poder dialogar con ellos. Pero si llegaron a un divorcio es que no hay entendimiento, obviamente. Sí, es más complicado. Sobre todo por la parte de... porque los dos quieren cosas distintas. O sea, a veces escuchamos muchísimo el tema de que existe el divorcio de común acuerdo, pero al final del día, o en la mayoría de los casos, no quiero generalizar ni mucho menos, pero el común acuerdo pues no existe, porque cuando uno llega a un juzgado, cuando te paras en un juzgado y ves la de veras, como decimos de mexicano, empiezas a pedir una serie, por ejemplo, o sea, hay matrimonios que ya sea la mujer o el hombre, indistinto, porque en ambos casos se dan, sí, que piden cosas realmente exorbitantes, ¿no? Cosas que de verdad dices, bueno, ¿y de dónde vas a sacar para darte tanta pensión? O como, ¿por qué te vas a quedar tú con la casa o los niños, por ejemplo? O sea, en ese caso, cuando de plano sientes o tú ves que no hay como ese acuerdo, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo intervienes? Ahí es donde entra ya un pez en materia. Muchas veces pueden pedir, como tú dices, ¿no? Pueden pedir cosas que están excesivamente altas, pero por eso existe un juez donde él maneja la materia y al final de cuentas la sentencia es la definitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces los abogados en el escrito inicial pueden pedir, no sé, muchísimas cosas, pero ya dentro de, porque es un procedimiento que se hace. Entonces, por ejemplo, hay veces que se arregla el asunto desde la primera audiencia, o hay veces que se tiene que llevar a cabo todo el procedimiento. Entonces, muchas veces pues ya tienen que esperar a la sentencia para ver qué es lo que dice el juez, ¿no? Qué es lo que vale, ¿no? Al final de cuentas, los abogados pueden decir muchas cosas, pero quien pone en la sentencia es el juez. Pero más allá de la parte legal, porque realmente después de, yo creo que ya cuando se llega a un aspecto legal es porque ya obviamente hay mucho daño emocional en las parejas y muchas veces creo yo que es una parte de tomar revancha a través de la parte económica, ¿no? Sí. Ahora me lo das porque los hijos están de por medio y si no cumples con mis exigencias en materia económica o lo que yo te estoy pidiendo, entonces ¿qué crees? No ves a tus hijos, no van a convivir contigo, voy a hacer todo lo posible porque tus hijos no estén contigo, entonces los hijos se convierten en una moneda de cambio, sí, ¿no, Eric? Entonces, y entra y va la parte de la psicología porque como adultos olvidamos que están los hijos de por medio y ellos son los más afectados en todo esto. Sí, desgraciadamente es la parte más vulnerable en estos asuntos, son los que sufren más porque el procedimiento es muy largo y tedioso. Muchas veces cuando las parejas no están acostumbradas, que en la mayoría de los casos es así, no están acostumbrados, pues pasan por un desgaste físico, emocional, económico y es un procedimiento muy largo. Entonces, pues sí, definitivamente los que sufren más ahí son los pequeños, ¿no? Porque obviamente pasan por una situación pues muy difícil, ¿no? Donde no están contemplados ni ellos ni los padres para pasar por el procedimiento. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero vamos a poner, Sonia, en contexto en la parte psicológica. ¿Qué pasa con los niños? Con los hijos, no voy a decir con los niños, con los hijos en general, porque hay edades, ¿no? Y yo creo que Eric en un ratito más nos va a platicar y comentar en su experiencia en qué edades los hijos, vamos a ponerlo de alguna forma, decir, lo sienten más. No quiero poner la palabra sufren, lo sienten más. ¿Por qué edades? De los niños que nacen, porque se dan casos de recién nacidos, claro. y el esposo dice, pues ya no me hallé, ya me voy, y se va, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese bebé recién nacido que pudo haber tenido contacto algunos meses con el papá
Vamos a hablar de un periodo de tiempo de los 0 meses a los 2 años. ¿Qué pasa con esos bebés? Fíjate que eso que mencionas, Mabe, es súper importante. O sea, definitivamente afecta, sí, a lo mejor son dimensiones distintas por el nivel de conciencia. En ese momento o en esa etapa específicamente no hay una conciencia como tal. Entonces, puede ser para el bebé natural crecer en un matrimonio de papás separados, absolutamente. Ahora, quiero hacer la diferencia en lo que es vivir o crecer sin la figura paterna y crecer, viniendo de padres divorciados desde temprana edad. Porque puede ser que nazcas en un círculo, en una familia donde pues ves al papá cuando viene a excitarte, porque pues obviamente como bebé pues la mamá no lo suelta, ¿no? Por las necesidades propias del recién nacido. Para él pudiera ser natural hasta cierto punto. ¿Va a hacer falta la presencia paterna? Sí, como lo veíamos ya en algún programa, ¿no? Siempre va a ser importante, ya sea del papá o el abuelo o el tío de donde se tome, pero es importante la presencia paterna para los pequeños. Si es natural nacer y crecer en ese ambiente, sí, digo, va a llegar el momento en la escuela donde va a haber a lo mejor amiguitos que tienen a papá y mamá y te va a hacer preguntas. Sin embargo, no va a extrañar a quien ha estado ausente, no puede extrañar algo que no ha vivido. Ok, porque no lo conoce. Porque no lo conoce. ¿No? Así es. Exactamente. Entonces, básicamente, Eric, en tu experiencia, cuando llega una pareja, cuando tiene un bebé entre 0 recién nacido a los 2 años, básicamente no hay tanto problema con el niño más que la etapa de convivencia, la pensión, ¿no? En ese aspecto psicológico, vamos a decirlo así. Sí, como dice Sonia, yo creo que es una edad donde el menor no tiene tanto apego con el papá, ¿no? O con la mamá. O con la mamá. Papá, ¿no? O con la mamá, pero en realidad pues ahí ya definitivamente es como cuando empiezan a estar ya como con más conciencia, cuando los niños empiezan a sufrir, ¿no? El distanciamiento de los padres. Cuando empiezan a estar con mayor conciencia, porque viene la segunda etapa, ¿no? De los 3 años a los 5 o 6 años. Ahí yo creo que ya empieza un poquito mayormente el conflicto, pero no son en las edades como propiamente donde surgen el mayor número de divorcios. ¿O sí, Eric? ¿En qué porcentaje de edades están los hijos cuando mayormente viene la separación? Pues hoy en día, yo por la experiencia que tengo, hoy en día ya no es... Ya el divorcio está de moda, si yo podría decir así. Ay, pues no debería, ¿verdad? Pero sí. Sentí muy feo. Estamos viviendo una etapa muy difícil donde los matrimonios ya no duran como antes, entonces es más rápido que se disuelvan, que pidan el divorcio. Y en estos casos yo te podría decir, llevo 3 materias y de esas 3 materias el 80% es materia familiar. Sí, pero ¿en qué edades? En tu experiencia, los hijos fluctúan en qué edades mayormente cuando la pareja decide divorciarse. Pues te repito, no hay una edad específica, o sea, puede ser de que sean cuando el bebé entra como tú dices, de los primeros 2 meses a los 6 meses, o puede ser que también sean ya personas que ya están cumpliendo la mayoría de edad. Entonces no hay un aproximado, No simplemente... Ya está muy variable, ¿no? Sí, es muy variable y hoy en día, bueno, es así, es muy constante que estén los divorcios hoy en día. De hecho, en materia familiar, casi todo lo que se pide son puros divorcios, visitas y convivencias, pensión alimenticia. Y es muy difícil porque realmente viene una nueva reunión familiar, o sea, reunificación, quise decir una nueva reunificación familiar, si cabe el término, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son procesos de adaptación para todos los integrantes de la familia y no estoy hablando propiamente o solamente de los esposos y de los hijos, sino también de las familias de cada uno de la pareja o expareja, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos niños en esas edades de entre 3 y 6 años que están en ese proceso de aprender a controlar esfínteres, de aprender a caminar, a hablar, cuando ya tienen una
pues alianza, podrías decir, con el papá, pero vamos a poner el contexto del papá, porque normalmente es el papá el que se va de casa. Entonces, cuando tiene esta alianza y de repente el niño sufre este cambio, Sonia, ¿qué pasa con estos niños ante esta situación de divorcio? Fíjate que es una situación muy complicada en los niños pequeños, sobre todo porque hay situaciones que no les puedes explicar y no se las puedes explicar porque no te las van a comprender. Ellos entienden solo una cosa, papá y mamá. Están juntos, ellos no entienden que ya no, que a lo mejor ya no se llevan como pareja, que a lo mejor ya no se pueden comunicar de la manera más asertiva. Sin embargo, el apego es mucho, porque estamos hablando, esa etapa justamente es donde su esponjita está todo lo que absorbe, tomando lo que puede los dos. Recordemos que hasta los 7 años los niños absorben y empiezan con esta parte de lo que será su desarrollo en cuanto a la parte de la personalidad. Entonces, la personalidad tiene que ver mucho con el ambiente de papá y mamá. Entonces, cuando llegas a estas etapas, como tú dices, están aprendiendo a ir al baño, están aprendiendo a comer, están descubriendo su mundo. Y en ese mundo los acompañan papá y mamá. Ahora, si mamá es la que lo pide en casa, pues entonces el disfrute viene con papá cuando regresa de trabajo, porque es mi princesa, mi rey, ¿qué estás haciendo? Entonces desvivo jugando en esta onda de los superhéroes, ¿no? Todo ese descubrimiento, cuando llega esta ruptura, representa una pérdida que impacta la vida y el desarrollo del pequeño o la pequeña. O sea, siempre va a existir ese dolor y es un duelo que tiene que llevar, sin embargo, no te va a comprender el proceso. Porque tampoco puedes decirle, mira, mi amor, sabes que tu papá y yo ya nos llevamos, porque él no te lo va a entender. En esa edad, no. Entonces lo sufre, porque él solo entiende que por alguna razón ya no está y lo extraña y lo quiere ver. Sí, es muy doloroso. Y tienen hasta un retroceso, ¿no? Tremendamente, en todos los sentidos. Alteraciones de sueño entre algunos de ellos, se dejan ya los niños que habían ya dejado el pañal y ya controlaban esfínteres, regresan a utilizar porque sienten este abandono por alguno de los padres, ¿no? O por los dos incluso de momento, porque ellos no pueden expresar con palabras lo que están sintiendo, ¿no? Y es que entras en un tema muy fuerte, Marve, porque como papá te enfrentas a una situación donde estás lidiando con tus propias emociones, estás lidiando con lo que estás sintiendo en ese momento, estás lidiando con esos sentimientos de frustración, de ira, de no pude, de que me faltó, estás buscándole como todas esas razones en las que tú fallaste o qué sucedió. Entonces, mientras tú estás en una pelea interna, pero también estás en una pelea interna con el papá, pero también eres mamá, pero también eres ama de casa y las que trabajamos, pues también trabajamos. Entonces, tu mente tiene que estar en todos lados y en ese estar muchas veces no nos damos cuenta que vamos dejando a los hijos, aunque lo abracen. Déjenme decirles que los pequeños, aunque acabemos de llorar, no sé, a las 5 de la tarde te metiste a la recámara a llorar porque ya no podías más y reventaste, pero ves al peque que viene tras de ti, te secas las lágrimas y sonríes, tu energía, tu estar, tu vibración, la absorbe el niño y viven en un estrés en silencio, porque no necesitan escuchar. Callado, como dice Marcial, hace cuántos años. Así ¿no? lo viven. Pues qué difícil, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estas hombres, mujeres llegan contigo, Eric, y dicen, me quiero divorciar y aparte quiero, y por las razones que sean, y más cuando son cuestiones de infidelidad, bueno, Dios santo, ¿no? Ahí sí dicen, ahora sí, Eric, ¿no? Y yo quiero todo lo mejor para mis hijos. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿No? Y quiero que les dé, o sea, ¿qué pasa con ustedes los abogados cuando llegan las mamás o las mujeres a decirles con sus emociones, ¿no? O sea, me tiene que dar lo que le corresponde a los hijos. O sea, ¿cómo ustedes como abogados pueden orientarlas y decirles que no muchas veces sus exigencias son tan reales, ¿no? O hasta qué punto son reales, ¿no? Sí, claro, bueno, aquí existe una parte muy importante. Entonces, algo importante es de que tenemos que garantizar la atención alimenticia de los niños.
Cuando inicia un juicio, es una sentencia provisional. Obviamente es desde un inicio, porque con los alimentos es de primera necesidad, no pueden esperar. Entonces en los juzgados sacan una pensión provisional en lo que se termina todo el juicio. Aquí la parte importante es ver si la persona trabaja, si le pagan por recibos de nómina, si trabaja por su cuenta. Entonces son muchos factores. Por ejemplo, si la persona trabaja y le pagan con recibos de nómina, es muy fácil. Y si no, si trabaja por su cuenta, y es muy complicado también comprobar los ingresos. Pero aquí siempre lo que importa pues son las primeras necesidades del menor, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues es garantizar la pensión desde que inicia el juicio. Entonces, son procedimientos, van abarcando muchas cosas, es algo que puede durar, no sé, te puedo decir, juicios que hemos llevado y pueden durar 4, 5, 6 meses, hasta unos que duran 3 años. Pero ¿qué pasa con estos niños de estas edades, no que platicábamos con Sonia, desde los 2 meses o recién nacidos hasta los 6 años, donde la mamá llega y te dice, mira, o sea, le ha afectado a tal grado el divorcio, por ejemplo, de que yo incluso como mujer me he tenido que ir, porque aunque se demande una pensión alimenticia, ¿no? Muchas veces el hombre no cumple, la mamá también se tiene que salir para garantizar los alimentos al hijo. O sea, dice, mi hijo ha regresado en esto. Ustedes como abogados, ¿qué recomiendan? Porque al final de cuentas, como decía al principio, también juegan un papel importante como psicólogos. O sea, ¿se preparan o ahí van accionando de acuerdo a la experiencia que van teniendo? Pues es dependiendo, por ejemplo, muchas veces las personas vienen preparadas o en ocasiones no lo vienen, entonces es cuando uno también ya empieza a tener como un estudio de mercadeo, ¿no? Tú ya sabes cómo es tu cliente, más o menos sabes cómo le puedes hablar, pero en realidad pues no hay nadie preparado para eso. Simplemente yo creo que es la facilidad que tienen ellos como personas, ¿no? Aquí entra el abogado. Cuando entra el abogado es cuando ya no pueden tener un entendimiento entre pareja. Tiene que haber un tercero para que pueda abogar por ellos. Aquí los terceros serían los abogados, ¿no? Entonces muchas veces ya no tienen un entendimiento. La próxima instancia pues es los juzgados, ¿no? Es donde ya los abogados, tanto de la parte demandada como de la parte actora, pueden interactuar, ¿no? Pueden llegar a un diálogo, pueden hacer un acuerdo o pueden seguir todo el procedimiento. Pero dentro de estos, y perdóname que sea bien insistente, ¿no? en la pregunta, pero a lo que voy es adicional a la parte económica, que es garantizar los alimentos de los niños, sí, ¿no? También ustedes como abogados solicitan que la parte emocional y psicológica de los niños estén bien, o simplemente se enfocan a yo te voy a garantizar que tu hijo tenga alimentos. No, lo que les comentaba, es un procedimiento largo, en ocasiones puede durar años, pero siempre intervienen peritos en la materia. Hay peritos de trabajo social, hay peritos de psicología, que ellos son los que se encargan de todas esas dinámicas con los menores. Que ustedes como abogados solicitan. Nosotros las solicitamos, dependiendo los casos, porque es como cuando vas a ver un doctor. Tú dices, mira doctor, tengo este brazo lastimado, ¿no? Entonces tú mandas, sacas una radiografía, ya con un estudio tú ya puedes dar tu punto de vista, ¿no? Es muy parecido en el trabajo, también en la abogacía. Cada asunto es diferente y cada situación es muy distinta, ¿sí? Entonces hay que saber qué asunto puedes llevar, porque hay diferentes clases de divorcios, entonces... Sí, claro, y hoy por hoy divorciarse es rapidísimo. O sea, hoy por hoy el divorcio es express. Yo llego y te digo, me quiero divorciar, las razones que sean, y en 3 meses te estoy divorciada. Y después, que eso garantiza la separación física y corporal de la pareja, ¿no? Y después ya vemos los temas del dinero, de quién se queda con qué, la repartición de los bienes, pero al final de cuentas, dentro de todo este proceso, es la seguridad psicológica y emocional de los hijos ante este proceso, ¿no? Así es. Pero fíjate que es un tema súper delicado, porque aunque en teoría debería de ser
de las partes primordiales dentro de un divorcio, de una separación. Yo creo que Eric no me dejará mentir, mucho de lo que se ve en el juzgado es que es lo último que se estima. ¿Por qué? Porque los papás, mira, puede venir el papá y decirte, a mí lo que más me interesa es la seguridad de mi hijo y lo que yo quiero es garantizar que él esté bien. Entonces, buscan la manera de mandar a hacer un estudio y muchas veces por fuera con la intención de salir favorecidos. O sea, eso me queda claro. Entonces, realmente lo único que están buscando es como ese pleito, darse como pareja, porque en realidad no es el bienestar del niño. O sea, yo creo que si empezamos a ser honestos cada individuo, entonces sí pensaríamos en que muchas veces, y no porque lo digan las leyes, sino porque las leyes defiendan a las mujeres, ojo, pero las necesidades básicas de los hijos hasta cierta edad, por lo menos hasta los 12 años, la cubre la madre. No solo porque fue la progenitora la que lo tuvo en el vientre, no solo por eso, sino porque hay, yo creo que la audiencia estará de acuerdo en que hay circunstancias, situaciones, sentires, emociones, lo que gustes y mandes, que envuelven a ese niño, que las necesidades solo se las puede cubrir la madre en ese sentido, partiendo de que el papá es el que sale a trabajar. Exactamente, partiendo de que el papá sale a trabajar. Entonces, eso yo creo que es lo que se pierde de vista, porque entonces ya se busca, pues me quedo con el niño porque entonces tú me hiciste y ahora te la regreso y yo te hago, lo cual es muy complicado. Y entonces ya al final, ya cuando el abogado solicita, no, pues entonces que se le haga al niño, se le lleva al perito en psicología y demás, entonces ya se le hace. Pero, por ejemplo, hay infinidad de papás o de mamás que aún teniendo la custodia no llevan a sus hijos a una terapia y no lo consideran necesario. Y sí es súper necesario, porque de verdad, a mi juicio personal, y vamos a entrar en esa etapa de los niños entre los 6 y los 7 años, a los 12 años, en esta etapa donde empiezan a tener contacto con otros niños, donde empiezan a tener ese contacto, su círculo social se va ampliando, ¿no? Y empiezan a ser observados, empiezan a tomar esa conciencia a su edad, que dicen, bueno, es que yo crecí con mi papá y para mí era normal, pero ya veo que no es tan normal porque hay otros niños que sí lo tienen, ¿no? Entonces empiezan a hacer preguntas y pueden tener hasta una regresión de una parte que ya se había avanzado, ¿no? Cuando todavía, como tú bien decías, Eric, por estos mismos años que dura el proceso de divorcio, no el divorcio, porque realmente ya no es divorcio, ya están divorciados. ¿Cómo se le puede llamar hoy en día a un divorcio que no es divorcio porque ya me divorcié los primeros 3 meses a 5 años? O sea, ¿cómo se le llama eso? Bueno, cuando tú haces tu primer juicio, si están casados, porque en muchos casos tampoco lo están, pero si estuvieran casados, lo primero que queda disuelto es el matrimonio. Eso antes era muy complicado. Hoy en día es muy fácil, una sentencia te la pueden dar en una semana, es muy fácil. Entonces vamos a poner en contexto, fíjate qué importante, vamos a poner en contexto esta situación. ¿Qué es un divorcio? Vamos a ver, ¿qué es un divorcio? Para que podamos entender, porque muchas veces nos confundimos, ¿no? Es decir, está en un pleito de divorcio, pero perdón, la disolución matrimonial ya sucedió. Entonces, ¿cómo está esto hoy en día? Platícanos. Mira, hoy en día, por ejemplo, si estuvieran casados, si quieren dar por terminada el divorcio, lo tienen que hacer el matrimonio. Lo tienen que hacer a través de un juez en materia familiar. Tú lo solicitas y te repito, es muy rápido. 3 meses ya queda divorciado. Menos, estamos hablando de días. De días. Wow. Es muy rápido. El divorcio es pues. Entonces, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, pero con una modificación, es nada más la separación física de las personas, ¿no? Exacto. Porque todavía está toda esta parte complicada en el centro, que son los bienes, si quién se va a quedar, exactamente, si tienen hijos, quién se va a hacer cargo de qué, quién va a hacer. Entonces,
esta parte que queda aquí en el centro, ¿cómo se le llama? Si abarcamos ahí en la parte del centro a los hijos, ahí es donde se hacen ya las visitas y convivencias, la pensión alimenticia. Entonces, es ¿Y lo sigue que, siendo divorcio? ya es en ¿La el mismo consecuencia proceso, de? es en el mismo proceso. El proceso del divorcio que continúa. Así es, continúa. Va por etapas. Oye, Va por espérame, etapas. porque mira, de verdad que ya me hice, hola, Zona, te voy a invitar un cafecito porque lo amerita. ¡Qué belleza! De verdad, o sea, con que, esta que sí, ya hoy en día con el divorcio express, que en una Muchas semana gracias. estoy divorciada. Échese un café bien calado, Échese un hombre. café bien calado, sí, por favor, porque de verdad que bueno, ¿no? Y mira, nuestro patrocinador, cafecito, de verdad, café de Oaxaca, 100% orgánico y con notas achocolatadas, a mí me encanta. Y bueno, mira, voy a hacerte entrega de este café, de verdad, para que lo pruebes en tu Muchísimas casa. gracias. Te lo mando Delicioso, nuestro patrocinador. Muchas gracias. Por estar, por acompañarnos. Gracias. Y bueno, entonces, como decía, pancito, mira, también nos trajeron pancito. Ahora sí nos consintió producción producción, muchas con el gracias. Aquí pancito, tenemos el hombre. pancito, al ratito nos los comemos. Vamos a continuar hablando de este tema. Entonces, yo ya estoy divorciado, pero queda toda la parte del centro, que es la más complicada de llevar. Y eso conlleva a los hijos. Así es, Cierto. entonces ahí es donde pues uno entra y pide la pensión alimenticia y también la guardia y custodia también entra también ahí, dependiendo de quién la quiera tener. Casi siempre se inclina por la madre, pero en otros casos también los padres la solicitan. En un porcentaje, Pues un 90% siempre pues es la madre la que... se queda con Se queda con los los... menores. Entonces podría decirse mayormente que entrando un poco como a defender a los señores, diciendo que las mamás son las que influencian más a los hijos en contra del papá por decir que tienen esta custodia, ¿no? O sea, Así es. es lo que mayormente pelean los señores diciendo, como los tiene ella los influencia y los pone en mi contra, ¿no? Así es, Por ahí Marve. tenemos muchos alguna casos. pregunta, Sony. Tenemos por ahí comentarios y saludos, Marve de Michoacán, de Solorio, Gracias. una tía que nos envía saludos, Víctor Pineda también, Isamar de San Francisco que nos está Muchas viendo también, saludos, Saludos hermosa. hasta San Francisco. Y Nati Córdoba, ella nos comparte que es maestra de niños de kinder y dice que le ha tocado ver las disputas de los padres en la separación o en el divorcio, que sin darse cuenta con que los chiquitos sufren la situación de manera muy fuerte. Tienen cambios de personalidad, sí pasa, su desenvolvimiento académico disminuye y ese sufrimiento los marca si no tienen un apoyo psicológico adecuado. Fíjate que eso es cierto, Sí. porque es uno, como mencionabas, de los retrocesos, o sea, también afecta a nivel psicomotriz. Sí. O sea, tanto en la concentración, si antes retienen en la escuela, ahora no, a veces buscan estar dormidos, hay niños que les duele constantemente el estómago, o les da gripa. ¿Les ha pasado, si han atravesado por una situación similar, les ha pasado que de repente están o alergiados o con gripitas, o sea, se les quita tantito y otra vez son manifestaciones emocionales de todo el sentir que tienen los pequeños? Sí, y es fuerte, ¿no? ¿Nos podrías subir un poquito, por favor, la pantalla para leer la pregunta de Javier Robles o comentario? Cuando ambas partes están de acuerdo, ¿qué tiempo estimado lleva un divorcio? Es cuestión de, bueno, es dependiendo también la carga de trabajo que tenga el juzgado, pero muchas veces estamos hablando de días, o tal vez una semana. Si están ambas partes de acuerdo, es cuestión nada más de que se meta el escrito, el juez lo conteste y salga una cita y es muy rápido. En 3 meses podría decirse que ya está la disolución matrimonial y estamos hablando exclusivamente de la disolución Sí, nada más la matrimonial. disolución del ¿no? vínculo matrimonial. Yo creo que la parte, en mi concepto, yo creo que la parte más complicada de un divorcio es esta parte que queda al centro, la convivencia con los hijos, quién le toca, que se convierten hasta cierto punto en una moneda de cambio, ¿no? Entre los padres, hasta que ellos tienen oportunidad de poder opinar y decir con quién se van. ¿Es alrededor de cuántos años? La pensión alimenticia queda hasta los 18 años. No, cuando ya el hijo tiene la oportunidad de decidir ante un juez. Son 12 años. 12 años. 12 años. El niño cumple 12 años
y entonces ahí la mamá entra un poquito, o el padre que tenga en custodia al niño, entra ya en esa posición, podríamos decir, de desventaja, porque el niño ya puede decidir si se va con la mamá o con el papá o viceversa. Hoy en día ya los jueces los toman en cuenta los menores, pero sí es a partir de los Y fíjate que ahorita que estamos hablando de este tema, justamente Jessie Vargas, que le mandamos muchísimos saludos, ella pregunta, ¿qué tan probable es que el papá se quede con la custodia de un niño? Es muy difícil, ahí entran varios factores. Tienen que, bueno, si el papá la quisiera, tendría que probar que la mamá no está apta, capacitada, o emocionalmente también no es capaz para tener al menor de edad. Muchas veces son estrategias, porque son muy pocos los casos donde se ve que el papá se quede con la custodia. Sí, es muy raro. Es muy raro. Sí, pero pasa, sí pasa. Sí, de claro. Que sí pasa, y que sí hay papás que de verdad, a partir del punto en que lo hagan, porque hay algunos que lo hacen desde el punto de dañar a la ex esposa, sí, por venganza, por tomar revancha, y hay papás que realmente sí son muy comprometidos con sus hijos y que sí realmente ven que la mamá, por estar trabajando mayormente, por las razones que sean, dicen, yo quiero tener a mis hijos porque es más sano que los tenga yo a que los tenga ella, ¿no? Sí. Y se comprometen, o sea, realmente a quererlos tener, ¿no? Sí, pero son menos. Sí, es muy raro, pero sí se dan los casos. También podríamos ahí generalizar, ¿no? Porque hay veces que los papás también luego son muy buenos padres, o sea, hay veces que tienen ellos la guardia y custodia y son muy responsables. Pero también hay casos donde las madres pues no lo son, ¿no? Y como comentaban ustedes, lo ven como moneda de cambio. Entonces, por ejemplo, sí, tienen la pensión, se la llevan bien tranquila, y los niños en realidad, bueno, yo por mi experiencia, pues yo he visto que no disfrutan el salario que les corresponde, porque es algo de ellos, no es de la madre. Entonces muchas veces... Es algo de los, vamos a poner, cuando dices de ellos, está refiriéndote que es algo que le corresponde a los hijos, no a la mamá propiamente. Pero ¿no? en muchos de los casos, es que, o sea, estoy hablando de que es la mayoría de los casos, quien maneja el dinero pues es la madre, ¿no? Claro. Ella sabe qué es lo que hace con el dinero. En muchas veces está muy bien invertido y en otras no. Muchas veces no se da cuenta. ¿Qué casos no te has encontrado? Sí, no se dan cuenta, porque hay veces que hacen modificaciones a la pensión, entonces ahí es donde pues uno ya se da cuenta, ¿no? Qué es lo que gastan, cómo lo gastan, y te das cuenta que en algunos casos no es tan favorable para el menor, y en otros te das cuenta que sí son muy responsables, ¿no? A mí lo que me ha tocado es que ver muchas señoras que dicen, o chicas, que dicen, no, es que no necesito de él, ¿no? No necesito de él, y no voy a pedir pensión. Pero yo les digo, es que no es una decisión de ella, claro, es una decisión, es un derecho que tiene el niño. El niño, claro, o sea, exacto. porque ahí entran los derechos del niño, o sea, eso no hay que perderlo de vista, porque también en esa parte de yo no quiero que mi hijo conviva con el papá, o yo no quiero que mi hijo conviva con la mamá, ojo, no es lo que como papás queremos, Sí, o sea, exacto. lo que estemos cargando, el resentimiento, el coraje, lo que nos queramos cobrar, o sea, eso es como, o sea, tenemos que entender que una cosa es la relación de pareja que no funcionó y otra es la relación de hijo, papá o mamá. Entonces muchas veces se pierde de vista eso. No es papá, no es mamá, es el derecho de los niños. Sí, es un derecho que lo tienen ellos, la pensión es para ellos. En muchos casos, te repito, a mí me ha tocado ver que me piden una asesoría y la madre me dice, sabes que no necesito nada, ¿no? Porque yo soy autosuficiente y mejor para no volver a ver al papá, ¿no? Pero en realidad, pues yo como se lo repito, no es algo que sea decisión de ella, sino es un derecho del niño. Pero aparte, ¿qué cosa importante dijiste, no? Con tal de no ver al papá, bueno, perdón, lo van a seguir viendo el resto de su vida, porque los ponen los hijos. Sí, entonces, independientemente de los problemas y las emociones que se tengan contra la expareja o el papá de los hijos, si así lo quieren ver, van a seguir conviviendo. Entonces, pues, el dinero o la pensión alimenticia es para el bien de los hijos, pues ahí ahorren, se los vayan haciéndole una cuentita y ahí se los van ahorrando, o para vacaciones o para algo, pero
el creer que no le voy a pedir dinero o no le voy a aceptar dinero por no convivir con él, en algún momento lo van a tener que hacer. Claro, al final de por cuentas los hijos. es algo que los une para toda la vida, porque pueden cumplir la mayoría de edad, pero a final de cuentas el hijo siempre va a estar, ¿no? Es algo que los va a unir toda la vida. Siempre. Sí. Por eso es bien importante aprender a relacionarse de una manera sana, porque ya los elegimos, ya no podemos echar para atrás, ya eso ya se fue así por siempre. Entonces yo creo que lo mejor es tratar ahí de aprender la lección, ya que los que se han divorciado. Sí, y fíjate que en la etapa de la adolescencia, ¿qué pasa con un adolescente cuando los papás se separan, deciden divorciarse? Ya no están en esta etapa de pelear y tomarlos como moneda de cambio, porque en algún momento, tanto del papá como de la mamá, los hijos pasan esta etapa, como bien lo dijiste, de recién nacido hasta los 12 años, que es la etapa mayormente que los toman como moneda de cambio. Llegan a la adolescencia. ¿Y qué pasa con estos niños cuando su vida y su mundo conocido en ese momento se va al piso? ¿Qué pasa? Vamos a ver la parte psicológica y ahora vamos con la parte legal. Fíjate que hay muchas cosas porque pudiera parecer que no les afecta, que están en su mundo, están creciendo, están entrando a la adolescencia, pero ojo, la adolescencia es, yo creo que una de las etapas más complicadas de un adolescente, porque no solo hay un cambio físico, o sea, hay un cambio cognitivo, hay un cambio bioquímico, hay un cambio psicológico, evidentemente. Entonces, es como una bomba que obviamente no saben cómo procesarla, lo van a aprender en el camino. Entonces eso es lo que lo hace todavía más difícil. Entonces si a eso le agregas el proceso del divorcio de los padres, bueno, si el contexto han sido pleitos de los papás, gritos y sombrerazos, olvídalo. O sea, hay hijos que sí prefieren que sus papás estén separados porque los disfrutan más de esa forma. Sin embargo, pues la capacidad para que ellos lo asimilen o lo acepten lo hace muy complicada su edad. Entonces adaptarse a una situación de ese estilo pues no está padre porque a lo mejor si tienes a tus abuelos juntos creces como en un ambiente familiar que no importa que, a pesar de que la familia está reunida y está junta, y te enfrentas también a los temas sociales, porque aunque como bien lo mencionaba Eric, al final del día pues ya es nuestro pan de cada día, o sea, ya es muy frecuente, ya es de que te casas y en menos de un año ya estás tramitando el divorcio. No, incluso hasta meses. En meses. O sea, hablo de 2-3 meses y ya. ¿Qué es eso? Yo me acaba de consultar una amiga, que es muy amiga mía, me dice, ¿sabes qué? Me casé, que empezó la pandemia y ya estoy solicitando el divorcio en estos días, entonces. Como dices, no me hallé, ya me voy a mi casa. Fíjate qué fuerte. Mira, aquí hay varios comentarios que tenemos de Gerardo Rivera, que siempre nos está viendo. Saludos hasta Aguascalientes, gracias. Él nos menciona que la ley dice que en el divorcio se deben de garantizar las necesidades materiales de los hijos, pero las necesidades emocionales no se consideran al mismo tiempo. Cuando pienso que son incluso más importantes, y como lo mencionábamos hace ratito, la madre es quien cubre mayormente estos huecos emocionales. Ustedes como mamás, ¿cómo puedo manejar la crisis de divorcio en los hijos? Pues mira, si hablamos del tema psicológico, Gerardo, es crear comunicación. O sea, la comunicación en la base, indistinto a la edad que tengan. Obviamente, si son bebés o niños, por ejemplo, pues que ya les tienes que explicar la ausencia de alguien, tienes que ponerte a su nivel. No le hables con palabras de adultos y con términos legales, simplemente explicarle, pues en este momento papá y mamá no podemos estar juntos, pero papá y mamá vamos a estar para ti toda la vida, lo que necesites. Y claro que por supuesto que se vale hacer disponible para el pequeño, hablar al papá si tiene pesadillas, si se enfermó, porque muchas veces pasa eso. Si se enferma no le avisan. Y entonces ni se entera, pero luego sí reclaman. No estuviste cuando se enfermó, pues es que no me avisaste. O sea, una cosa es que como parejas ya no están y los hijos son un tema totalmente independiente. Entonces hablen con los hijos, acérquense, empiecen a generar más lazos de afecto, de amor, porque necesitan abrazo, necesitan apapacho. No que les pases a lo mejor los caprichos, pero sí trata de ser más empático, porque imagínate, si a ti
que te estás divorciando como adulto te cuesta, imagínate un adolescente, imagínate a un niño que muy pocas veces saben reconocer lo que están sintiendo. Sí, y mucho más también, perdón, Eric, ahorita vamos contigo y te voy a preguntar, y mucho más cuando los hijos se sienten responsables de la separación de los papás, porque en su concepto, en su contexto, ellos creen que ellos son los responsables, cuando realmente no es así. O sea, ya son problemas que la pareja ya tenía, incluso hasta desde que eran novios, pero dejaron como esos poquitos rojos pasar, y ya finalmente cuando viene el matrimonio hay cosas que son, pues realmente no se pueden resolver, deciden separarse, y bueno, pues los hijos están de por medio. Entonces una buena comunicación con ellos, hacerles sentir, ¿no?, que no son los responsables, y tratar de ayudarles a superar esos miedos y esos temores. Y bien importante, ¿no?, el complejo del tipo que de repente les da de idealizar a la mamá, de estar ahí, tanto niñas como niños, y porque al final de cuentas, como decía Eric, los niños en un 90% en casos de separación, de divorcio, se quedan con la madre. Entonces crean esos lazos, y es importante que la mamá no responsabilice a los hijos varones y los haga sentir, tomar el papel del hombre de la casa, porque no lo es. Y eso les causa muchísima angustia y muchísima ansiedad, ir al traste con toda su estructura emocional, ¿o no, Eric? Sí, así es. Yo creo que una parte importante es el diálogo que tengan con los hijos y que cada quien tome su lugar, ¿no? Porque muchas veces, como lo comentábamos, en estos casos parece más ya un pleito directo que de los niños, ¿no? Así es. Yo lo veo como si estuvieran en una guerra, ¿no? O sea, el niño lo agarran de fusil, lo agarran de granada, entonces es algo que no tiene... Sí, que pierden, ¿no? Sí. Y aquí te hacen una pregunta, Eric, Titan Beas pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo y no puedes cumplir con la pensión que acordaste? Bueno, es un tema que ya los abogados se lo saben. Muchas veces, cuando ya el juez les fija una pensión alimenticia y tienen cómo comprobarle los ingresos, lo que hacen muchas personas, o muchas veces los abogados también le aconsejan a sus clientes, es decir, ¿sabes qué? Salte a trabajar, ¿no? No te preocupes, vamos a decir que estás en bancarrota y que pues ya no tienes las facultades de antes, ¿no? Vamos a dar el salario mínimo, ¿no? Al señor, o sea, con Así es. ¿Qué barbaridad? O sea, por favor, señores abogados, esas cosas no se valen. Ustedes pónganse en el papel de las señoras que están necesitando el dinero para sus hijos. Sí, entonces es un tema muy complicado porque aquí el que afectan es al menor de edad, ¿no? Pero como lo comentamos, ¿no? Ya cuando es un pleito de litigio, pues es más un pleito ya personalmente de ambas parejas, ¿no? Ese es el punto que yo iba a llegar. ¿Qué pasa con esos abogados que por ganar un juicio utilizan a los hijos? Y yo he sabido de casos de verdad terribles donde los niños son realmente torturados emocionalmente a decir cosas en contra del papá, pero muchas veces tiene que ver la influencia del abogado. Sí. O sea, es terrible que un abogado haga ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué? ¿En qué parte se equivocan? Sí se dan los casos, no estamos generalizando, ¿no? O sea, pues en algunos casos sí llega a ocurrir, y si lo llegan, es una herramienta que muchos abogados ya lo saben. O sea, si tienen a su cliente, tienen cómo comprobar los ingresos, muchas veces el abogado dice, ¿sabes qué? Pues te conviene más que te salgas de trabajar porque estás dando el 50% y pues ya no te beneficia, ¿no? O muchas veces es dependiendo, o sea, muchas veces no es el 50, sino es el 60, entonces ya está perdiendo esta persona, ¿no? ¿Pero Si qué tiene pierde? créditos. ¿Pero qué pierde? Cuando es de parte de la empresa que viene el descuento de la pensión, es directo. Si el descuento le manda, el juez, me queda claro, el juez manda la orden a la empresa que se le descuente la cantidad que se le tenga que descontar, y la empresa divide el salario de la persona en dos, para él y para la mamá de los hijos, ¿no? Para los hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pierde o qué gana el abogado con decirle a esta persona,
renuncia, o sea, le va a cobrar más, o sea, ¿qué beneficio tiene al aconsejarlo de esa manera? Pues es el trabajo, al final de cuentas es el caso, es tener puntos, es sacar el asunto. Entonces muchas veces usan estrategias que no son tan limpias, pero sí se dan. Entonces en materia... No, me queda claro. En materia familiar se dan mucho los casos, hacen muchas cosas que pues no son correctas, pero sí las terminan usando. Entonces son estrategias, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que al final de cuentas, si las terminan utilizando, es porque cuentan tierra fértil de aquel lado. Ah, exacto, sí, la corrupción en los juzgados es... Hoy en día... No, espérame, no vamos a ir tan allá, no me refiero a eso. Me refiero a tierra fértil cuando es el papá o la mamá que tú como abogado, por ejemplo, vienes y me dices a mí, a ver, vamos a utilizar esa estrategia, y me dices, y vas a ganar esto. Y yo te digo, va, y están mis hijos de por medio, ¿no? Sí. Y con tal de darle en la torre y no garantizar ni darle nada a la mujer floja que estaba en su casa ahí mantenida y yo trabajaba, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y se llevan de por medio los hijos, pero es que encontraron tierra fértil, sí, porque claro. para bailar se requieren de dos. Sí, ¿no? exacto, sí es. Y lo mismo puede pasar con las mujeres, porque yo he sabido casos hasta tan terribles donde los papás los han acusado de unas cosas tan atroces como violaciones, atroces, con tal de obtener una pensión o un beneficio o la casa que sea por asesoramiento, mal asesoramiento, ¿no? Y los niños van de por medio. ¿Qué pasa con esos niños, Sonia? Pues ¿Y dónde quedan las emociones si están en esas edades entre los 6 y los 12 años? Pues mira, yo creo que si echamos un vistazo, yo creo que, y Eric no me deja mentir, ¿cuántos niños en condición de calle? ¿Cuántos niños en condición de depresión? Ha habido una gran cantidad de aumentos de suicidios en niños a partir de los 8 años. Y muchas de estas veces pues ocurre por una razón, no son tomadas en cuenta las emociones y entran todo este tipo de problemas y de conflictos que los niños no saben digerir, no saben sobrellevar. Y vuelvo a lo mismo, si como adulto te cuesta trabajo, ponte los zapatos de tus hijos y siéntelos. Pero ¿sabes qué pasa, Marve? Crecen desorientados, crecen desubicados, crecen, en el mejor de los casos, toman un camino totalmente distinto donde asumen la propia responsabilidad y entonces ves a niños encarando la vida y diciéndose a sí mismos no voy a repetir los mismos errores a pesar de estar muy chiquitos. Hay niños que adquieren una madurez tremenda, que pueden llegar a sus 10, 11, 12, 13 años con una mentalidad de mucha madurez. Quizás como adultos digamos o al que ve de enfrente el problema te diga pues qué mala onda porque eso le robó su niñez. Pero siempre recordemos que bueno, los procesos son distintos, pero tienen una razón de ser. Y todos tenemos la capacidad de sacarlos adelante como individuos, como familia, como padres, como hijos, sabiendo tomar esas herramientas. Porque de verdad sí desubicamos muchísimo a nuestros hijos y ellos no pidieron venir, ¿no? Al final del día nosotros elegimos la pareja que tuvimos, elegimos lo que estamos viviendo, y de alguna u otra manera elegimos ser padres, entonces vamos a tomar la parte de responsabilidad que nos toca. Sí, y realmente en esta etapa formativa, bueno, ya finalmente de la adolescencia, que es para reforzar pues todos los valores que se inculcaron en el pasado, cuando se llega a este tipo de situaciones, ¿no? Y que la persona, por el coraje, por no asimilar y manejar bien sus emociones y por dañar a la pareja, ya sea hombre, sea mujer, desde el punto en el que estén, se llevan entre los pies a los hijos. Y de verdad que en esta etapa de la adolescencia, que es la etapa chocolate, que todo les choca y nada les late, ¿no? Para ellos es mucho más difícil sobrellevar el divorcio de sus papás, porque aparte de sentir que son ellos hasta cierto punto los responsables, el miedo que les causa el integrarse a la sociedad con lo que están viviendo en las escuelas, y realmente es bien complicado porque es una etapa donde los cambios hormonales además están a flor de piel y pueden llevar
a problemas fuertes de adicciones, alcoholismo, drogadicción y hasta querer quitarse la vida, ¿no? Entonces, sí es bien complicado y yo creo que como papás nuestra responsabilidad es ante nosotros, pero cuando están los hijos, con ellos también, ¿no? ¿Y qué tal ahora, ¿no? Que ya los divorcios que se dan cuando los hijos son adultos, cuando los papás ya tienen 30, 35 años de casados y llegan y dicen, pues ya, ¿qué crees? Y me solté el cabello y me voy. órale, ¿No? órale. ¿Qué pasa con los hijos ya grandes que incluso tienen hijos? O sea, ¿qué pasa con esos adultos? Que ese es otro tema bastante interesante también, pero ¿qué pasa con estos hijos adultos cuando los papás dicen, me voy? Fíjate, Marvel, que eso afecta. No vamos a hablar de menos o más, porque cada quien vive su proceso de una forma totalmente diferente. A lo mejor a lo que a mí me duele, a ti no te duele, porque no lo estamos viviendo de la misma manera. Nuestra percepción no es igual. Entonces, no vamos a hablar de más o menos. ¿Lo viven de una forma distinta? Sí, porque ya lo viven con conciencia. ¿Por qué? Porque ya vivieron, porque ya tienen un matrimonio, porque ya tienen hijos. ¿Qué nos hace como adultos difícil llevar un proceso o alguna dificultad que estamos viviendo? La resistencia. Cuando nos estamos resistiendo lo que ya no podemos cambiar, hay cosas aunque queramos con todo el corazón. No más ni para atrás ni para adelante. O sea, llega un punto en el que sí como adulto reconoces que ya no puedes estar. Y por ejemplo, cuando llega esa etapa, lo primero que dices es, ya cumplí, ya lo casé, ya la casé, ya no están en la casa, entonces sabes El nido vacío. El nido vacío. Entonces ya podemos dar pie a lo que no dimos antes, es el momento. Y es totalmente válido. Yo creo que siempre es mejor elegir la salud mental y el bienestar de cada individuo que estar aferrados a una situación con la que no podemos, Marvel. Entonces, siempre que hay más conciencia, lo que nos cuesta es aceptar el proceso. ¿Y te ha tocado, Eric? ¿Te ha Sí, tocado? sí, Sí, me te ha tocado. tocado. Sí, Claro. a ver, platícanos tú qué sentiste cuando llegaron y dijeron, nos vamos a divorciar después de cuántos años. Pues mira, un asunto así parecido, sí me lo consultaron, pero se quedó en stand-by porque la persona mejor consideró dejarlo así. O sea, ya los hijos profesionistas, casados, él ya con su mujer viviendo solos, ya en esa parte de retiro. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Pues va a haber el 50% que le vas a tener que dar a tu mujer, ¿no? Y eso ya no le gusta. Entonces, ¿Cómo? es muy chistoso porque ya no hizo nada. Oye, pero después de cuántos años, pero fíjate que Si ya es qué una curioso, comunidad ¿no? ya grande, entonces te das cuenta que también el interés, o sea, el económico influye mucho. A pesar de que él quería casarse, quería divorciarse, perdón, ya no lo terminó porque sabía que iba a tener que dar una parte de todo lo que hizo. O sea, al final de cuentas, Hoy sigue casado. no, la parte masculina es lo que pero es la parte económica. Sí, o sea, sí, ¿cómo sí. voy a repartir lo que yo trabajé? Perdón. Si lo trabajaste y lo tienes es porque alguien hubo en tu casa que te ayudó Si es que a trabajamos, mantener y señores. crear una Trabajamos. familia, entonces lo trabajamos, ¿no? Venimos en pareja, el momento en que decides formalizar el matrimonio, vivir en parejas, es un trabajo de dos, casar dos. Entonces, pues obviamente le tocaba el 50% y le va a tocar de todas formas, le va a tocar el 50%. Pero bueno, los hijos ante esa situación, de todas formas sí la sufren, porque hay una separación en todos sentidos. Los abuelos se tienen que dividir, ¿no? Ya el tiempo, fíjate qué cosas, ¿no? El tiempo que los nietos pasaban en la casa de los abuelos maternos o paternos, del lado que decidan divorciarse, pues ya se van a dividir en la casa de los abuelos maternos más el de mi papá y mi mamá de este lado, ¿no? Entonces hay una ruptura fuerte y los hijos adultos muchas veces tomamos partido. Es que la opinión personal de verdad que... O sea, dice, pues yo me voy con mi mamá y yo me voy con mi papá. ¿Y sabes qué pasa? Que las mujeres, ¿con quién crees que se van? Pues es que en muchos casos, Marvel, ahora muchas veces eligen a Al papá. Exactamente. En estos casos, cuando ya los divorcios se dan en edades adultas, las hijas deciden irse con el papá y los varones se quedan con la mamá.
y de verdad que es bien complicado y a todas las edades, un divorcio afecta a los hijos de una manera considerable. De verdad que sí, porque ya en estas edades adultas los papás cometemos el error de convertir a nuestros hijos en confidentes, cosa que no debe ser. Así es, Marvel. Pues yo quiero aprovechar para enviar saludos. Nos enviaron hoy muchísimos comentarios, no nos da tiempo de leerlos todos. A Nati Córdoba, a Handy Knox, a Alex, a Aldo, a Antonio Gana, gracias por estarnos viendo, a Claudia Esteves, que también es una fiel seguidora. Por ahí nos está escuchando a Diana Alemán, que hoy no pudo comentar porque pues está trabajando, pero estamos presentes, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos a todos ustedes, un saludo enorme. Sí, y bueno, antes de partir, yo quiero pedirle a Eric si él nos puede compartir un mensaje a los papás que están en este proceso de divorcio y con los hijos de por medio. Pues a los padres un mensaje, pues que hagan las cosas correctas, que no se dejen manipular muchas veces por los consejos de sus abogados, sino que lo vean que a final de cuentas los hijos son de ambos, ¿no? Y que si hacen algo van a perjudicar también a su hijo. Y a los hijos pues que tengan mucha paciencia porque es un procedimiento muy fuerte y bueno, yo estoy en redes sociales como en Facebook como Osvaldo Morales, en Instagram estoy como Osvaldo de la O y mi teléfono es el 55 23 23 22 24 por si quieren algún asesoramiento, estamos a la orden. Sí, se me adelantó Eric, pero sí, ahí están los datos de Eric, ya los pusimos ahorita en lo que él estaba hablando, por si quieren tener contacto con él. De verdad que yo quisiera que Sonia nos compartiera también un mensaje antes de irnos, porque es un tema delicado, porque se trata de personas vulnerables ante una situación que los adultos decidimos. Así es, Marvel. Pues yo les sugeriría dos preguntas importantes. ¿Por quién están en esta batalla? Porque el divorcio desafortunadamente se convierte en una batalla. Pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por un ganar, por ver quién es el más fuerte, por demostrar algo? ¿O realmente quiero salir de una situación que me duele? Y piensa en tus hijos. Piensa en el daño que les estás causando, aunque no les digas nada, te ven llorar, te sienten, te escuchan papá, mamá. Piensen por qué lo están haciendo. Y véanlos, volteen a ver a sus hijos, no los abandonen. Sí, bueno, yo quiero decirles que de verdad ante estas situaciones ya se apretó el botón de un reinicio familiar. Y siempre piensen que es mejor criar a los hijos y crear seres humanos responsables y buenos ante la sociedad por vivir en hogares separados que vivir en el mismo ambiente tóxico para todos los integrantes de la familia. Es difícil, sí, es complicado, sí, también entran muchas emociones, sí, pero siempre piensen antes que ustedes, cuando sus hijos tienen esas edades bien complicadas que, como decíamos hace rato, de los 0 a los 16 años, en ellos antes que nosotros, y no los utilicen como moneda de cambio, porque al final de cuentas los más afectados son ellos. En algún momento van a crecer, como lo dijo Eric, van a acudir ante un juez y van a decidir con quién irse, y muchas veces la decisión que los hijos toman no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque salieron muy lastimados en el proceso. Permitan la convivencia de los hijos con el papá, con la mamá, y eso les va a permitir a ellos ser mejores personas y crecer en su mismidad. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, yo quiero, antes de compartir el pensamiento de salida, quiero compartirles que mi amiga Imelda Espinosa, que ella está en Chihuahua, va a tener este curso súper interesante. Se lo vamos a poner ahorita aquí en pantalla, para que todas las personas que estén en Chihuahua, es presencial y estén interesados en asistir. De verdad, ahí están los datos. Imelda, bueno, pues mucha suerte y mucho éxito en las conferencias que van a tener ese día, y pues ahí están los datos.
y vamos a leer el pensamiento de salida. Ante un divorcio, los hijos merecen amor, seguridad, atención y explicaciones, no importa la edad. Son los hijos y ellos siempre merecen explicaciones ante las decisiones que los padres tomamos y todo a las edades que ellos vayan teniendo para que lo puedan ir entendiendo, ¿no? Así es, mi Marbe. Muchísimas gracias a todos. Pues saludos a los que estuvieron, Ponchito, Handy, Monis. Muchas gracias por estar con nosotros como cada jueves. Sí, acompañarnos, y de verdad si les gustan los programas, los temas, aquí están, compártanlos, denle like a nuestra página, aquí está, y sugiérannos temas, y bueno, de verdad nosotras encantadas de poder platicar con ustedes de todas las cosas que ustedes quieran escuchar. Y pues aquí estamos para crecer en nuestra mismidad, porque así como crecen ustedes, también crecemos nosotras, ¿no? Eric, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, finalmente mañana los esperamos en el programa de Entre Nosotras Hablemos de. Vamos a tener la visita de Larisa Cárdenas, ella es una numeróloga. Vamos a hablar de numerología de pareja. ¿Qué tanto afectan los números o qué tanto nos ayudan para relacionarnos con las personas? Y siguiendo con el tema del divorcio, a lo mejor a través de la numerología podemos prevenir y tener áreas de oportunidad y conocernos mejor con la pareja. Muchas gracias. Gracias, no se lo pierdan, nos esperamos. Nos vemos mañana.